Bueno, estábamos en este ejercicio. Vamos a continuarlo un poquito. Voy a esperar que aparezcan más. Bueno, lo que vamos a ver ahora es derivadas de orden superior. Es lo mismo que cuando calculábamos derivadas parciales. Perdón, cuando calculábamos derivadas, aprendíamos a derivar y lo que obteníamos era una nueva función que tenía sentido entonces, por ejemplo, volver a derivarla. Entonces aparecía todo de nuevo y podíamos pensar en lo siguiente, ¿no? A ver, espera un cachito. Porque si no voy a estar cortando a cada rato. No voy a tener que cortar la reunión, porque si no esto es engorroso, no tiene sentido. Bueno. Considero que no se va a ingresar más nadie. Decía, así como para funciones de una variable, nosotros dada una función, obteníamos su derivada, y esta era una nueva función, a esa función me puede interesar volver a derivarla. Entonces aparecía de esta función su derivada, que nosotros lo renombramos como derivada segunda. Y de nuevo, a esta función me puede volver interesar calcular su derivada, que de la función original sería la derivada tercera. Y eso eran las derivadas de orden superior, ¿no? Bueno, acá va a pasar lo mismo. Nada más que el contexto acá cambia un poco, porque como la función ahora depende de dos variables, yo voy a tener una función de dos variables, ¿eh? Entonces, de cada una de ellas, perdón, de esa función de dos variables, tiene sentido que yo calcule derivadas parciales. Pero acá vuelvo a tener una función, y de cada una de ellas me puede interesar calcular sus respectivas derivadas parciales. O sea que en esa segunda etapa de derivación aparecen 4 funciones nuevas. Y entonces a esas segundas derivadas las vamos a aprender a calcular. Pero quiero decir, acá el panorama ya se abre diferente. Antes era bastante lineal. Función derivada de esta, su derivada segunda, derivada tercera. Acá es como que es un árbol que se abre en ramas en que aparecen un montón de funciones nuevas cuando a esas las quiero derivar otra vez. No importa, lo vamos a poder solucionar, lo vamos a poder encontrar. Entonces, en principio ahora vamos a trabajar con lo que serían las segundas derivadas parciales. Entonces, a esta derivada parcial, por ejemplo, f sub x, me puede, agrandarlo un poquito, me puede interesar calcular a su vez la derivada parcial respecto a x de ella. Una notación para sacar los paréntesis puede ser poner como subíndice la x seguida de la x, indicando en este sentido de lectura que derivé parcialmente respecto a la variable que tenía acá y al resultado lo vuelvo a derivar respecto a la variable que tengo a la derecha. Ahora, la otra notación es usando esa d dibujada que yo les decía. Acá estoy diciendo que a esta derivada parcial ahora la voy a derivar respecto a x otra vez y aparece esta notación. La lectura es en el otro sentido, en cuanto a qué variable estoy derivando primero. Acá como es la x es como que uno no se da ni cuenta de lo que está diciendo. El tema es cuando yo empiezo a cambiar las variables de derivación. Ahora lo vamos a entender con el que está abajo. Y esta notación, así como en esta le sacábamos el paréntesis y dejábamos uno a continuación del otro, las letritas que relacionaban a las variables, acá sacamos el paréntesis y esta es la notación compacta.
es esta D dibujada, que en notación va a tener como ese cuadrado, y acá a la X le ponemos el cuadrado. Esto está indicando derivada segunda, y acá está indicando que es 2 veces respecto a la X. Fíjense en esta notación donde me parece que se va a ver bien esto que les digo de la lectura, hacia la derecha o hacia la izquierda. Si yo a f sub x, la derivada parcial de f respecto a x, la quiero derivar respecto a y, esto es como lo puedo escribir, pero después digo, saco los paréntesis. Y entonces en esos paréntesis que los saco, dejo como subíndice una a continuación de otra las variables que indican la derivada respecto a qué variable estoy haciendo. Entonces acá entiendo que la primera derivada parcial fue respecto a x y a eso lo derivé respecto a y, en este sentido de lectura. Cuando uso la otra notación de la d dibujada, es la derivada parcial de f respecto a x a la que ahora voy a derivar respecto a y. La notación es acá arriba siempre igual, esta notación de la d dibujada al cuadrado de f que estoy indicando que estoy haciendo 2 veces una derivada parcial, y acá abajo la lectura es así. Estoy derivando primero respecto a x y luego respecto a y. Acá no se pone un cuadrado porque justamente no es la misma variable. Son variables diferentes. ¿Estamos? Es después entrar en el contexto de estas notaciones. No se preocupen, no va a ser algo caótico. Acá estoy considerando a la derivada parcial de f respecto a y a esa la quiero después derivar respecto a x. Saco los paréntesis y les decía en esta notación, en este sentido, es la lectura. Entiendo que es respecto a y primero y a ese resultado lo derivo respecto a x. Pero si hago la notación con la d dibujada, la lectura es para el otro lado. Entonces la notación final, que es esta, en ese numerador estoy indicando que estoy haciendo una segunda derivada parcial de f y la lectura acá es así. Primero lo hago respecto a y, luego respecto a x. Dependiendo qué notación use, es el sentido de la lectura de las variables para entender con respecto a qué variable derivé primero. Bueno, faltaría la otra que es muy parecida a la primera, cuando es y. Vamos a hacer un ejercicio para esta función y vamos a calcular las segundas derivadas parciales. Ahora, para calcular las segundas derivadas parciales, que van a ser 4, previamente tuve que haber hecho las primeras derivadas parciales, que son 2. O sea que para encontrar las segundas derivadas parciales, tendría que estar pensando en hacer 6 derivadas en total. Bueno, lo podemos hacer acá. Total, acá tengo espacio. Bueno, para calcular las segundas derivadas, entonces lo primero que vamos a hacer, lo voy a escribir con negro, así se ve bien. Vamos a hacer f sub x, derivada parcial respecto a x. A ver, ayúdenme. Tengo acá una composición, tengo acá un producto. ¿Cómo sería la derivada parcial respecto a x? Acá una composición. Sería... por el coseno de x, ¿sí? Bueno, la derivada del coseno, Perdón, menos seno. menos menos seno, seno. evaluado en lo de adentro, porque es una composición, por la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de lo de adentro respecto a x, porque es con respecto a esa variable que estoy derivando. Entonces, ¿qué aparece? Si acá la x es la variable y la y es una constante, como si fuese un 2, ¿qué va a aparecer acá? La I. Exacto, por y. Y ahí se terminó la derivada de este término, porque era una composición. Más, ¿qué sigue ahora si al siguiente término lo derivo respecto a x? ¿Qué sigue? X por el coseno. No, coseno de y. Coseno de y. Porque es la variable por esto que para mí es un número. Fantástico. Ahí ya tengo
esa primera derivada parcial. Y ahora vamos con f sub i. Ahora derivo, pero con respecto a i. Díganme ustedes qué viene. Menos seno de xy por x. ¿Y ahora qué sigue? X por menos seno de y. Ujú. Lo escribo directamente así. Bien, las dos iniciales ya están. Las que arman el esqueleto para las otras 4. Vamos entonces con f, x, x. Parto de esta y voy a calcular de eso la derivada respecto a x otra vez. A ver. De esta, Sería menos coseno de x al cuadrado, menos coseno de x por y, por x al cuadrado. Por y al cuadrado, perdón. Ahí estamos. Y bueno, esto depende de i nada más, o sea que, ¿cómo sigue esto? No le agrego más nada. Porque coseno de i, como no depende de la x, para mí es una constante y entonces la derivada de esto respecto a x es 0. Se termina. ¿Está? Ahora vamos a hacer fx y es de esta fx, la tengo que derivar respecto a y. Y si la derivo con respecto a y, ahí la cosa un toque cambia, porque en este primer término tengo un producto. Así que acá voy a tener que derivar un producto, porque estoy pensando que la variable por la que voy a derivar es la y. A ver si me van diciendo cómo queda. Derivo este término respecto a y por este sin derivar y al revés. Este sin derivar por este respecto a y. ¿Qué viene? Esto es una composición. Menos. Derivada del seno, coseno. Evaluado en lo de adentro. Por la derivada de lo de adentro, pero respecto a y, que es la variable que estoy haciendo. Entonces, ¿qué me queda? Por X y después por Y. Por Por x, XY. claro, este y es sin derivar. Ahora, más esto sin derivar, que me quedaría menos seno de xy, por la derivada de esto respecto a y, 1. Ahora, ¿qué sigue? Menos seno. Menos el seno de Y. Menos el seno de y. Ahí estamos, ahí terminó. Ahora vamos con esta y la vamos a derivar con respecto a y otra vez. Ahora, esta es la que tomamos como referencia, ¿ya? Y la quiero derivar respecto a y. Este primer término, puedo pensar que si bien hay un producto, al estar pensando que la y es la variable, esta x para mí es una constante. Entonces, ¿cómo queda la derivada? y. Menos coseno xy por x cuadrado. Después, como esto es constante, ya está considerando, digamos, ya hicimos la derivada de esta primera parte. Pero después sigue esto, con respecto a y. Menos
X coseno de Y. Estoy derivando esto respecto a Y. Se terminó. Ahora vamos F y X. Es decir, a esta expresión, a toda esta ley, la quiero derivar respecto a X. ¿Cómo queda? Todo esto, pero con respecto a X. Acá sí hay un producto que considerar. Vamos, ¿cómo queda? Menos coseno de xy por y por x menos seno de xy Porque acá estás derivando este por este sin derivar. Y ahora es este sin derivar por la derivada de este respecto a X, que es 1. Después, ¿qué sigue? menos seno de y. Menos seno de Y. Ahí se terminaron las 4. Bien. ¿Qué ven de esas 4? Particular. fxy es igual a f y x. Ujú. Bueno. Eso que observo, que esta segunda derivada parcial y esta segunda derivada parcial me quedaron iguales, es algo que tenía que suceder. Porque hay un teorema que me indica que necesariamente eso es correcto. Así que esto que estamos observando, que nos dio igual, no fue casualidad, sino que estuvo bien que haya sucedido. No tengo por qué pensar que fxx y fii vayan a ser iguales. Es más, bueno, obviamente acá nos está dando leyes distintas, pero esas que son las derivadas segundas que le decimos nosotros cruzadas, porque estamos cambiando el orden en el que hago la derivada segunda, está bien que nos haya dado iguales, porque está el teorema de Clairaut, que se escribe, teorema de Clairaut, que dice que justamente si una función está definida sobre un cierto disco, toda una región, donde hay un punto AB, y en ese punto o en esa región las dos derivadas cruzadas son continuas, entonces las derivadas cruzadas tienen que ser iguales en ese puntito AB en el que me estoy parando. Puntito que ahora, en este caso, para nuestro ejemplo, es un punto genérico cualquiera. Fíjense que fxy está escrita en función de producto y de composición de todas funciones que son continuas. O sea que estas segundas derivadas parciales, tanto la fxy como la fix, las dos son continuas en todo R2. Porque no hay ningún punto en particular en el cual alguna de ellas no resulte continua porque o no está definida, porque tenga un problema de discontinuidad. Las dos son continuas en R2, o sea que está bien que las dos, en cualquier par genérico xy, sean el mismo valor. O sea, como leyes son iguales en cualquier par xy. Son continuas y por lo tanto las derivadas cruzadas son iguales. Bien. Ojo en este teorema lo vamos a usar un montón para diferentes tipos de ejercicios donde van a tener que aprender a tener esto siempre en cuenta. Tómenlo siempre en cuenta. Y bueno, estas segundas derivadas parciales entran en juego muchas veces en ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales son ecuaciones en las que están relacionadas las derivadas y uno lo que tiene que hacer, de una función, y uno lo que tiene que hacer es buscar cuál es la función solución, solución de una ecuación. Como en esa ecuación aparecen derivadas de la función, se las llama ecuaciones diferenciales. Y como en esta ecuación planteada se está buscando funciones de dos variables, donde en las ecuaciones aparecen derivadas parciales, se las llama ecuaciones diferenciales parciales.
Porque en las ecuaciones, de las cuales uno tiene que buscar qué función, ya no es una variable, qué función verifica esta ecuación, en esa ecuación aparecen sus derivadas parciales. No, esto es tranquilo, digamos, apenas algo simple lo que vamos a trabajar. Existe, por ejemplo, esta ecuación diferencial parcial que es qué función, al derivarla dos veces con respecto a x más derivarla dos veces con respecto a y, verifica esta ecuación. Toda función que cumpla con esta ecuación la vamos a llamar función armónica, porque justamente cumple esta ecuación que tiene un nombre muy especial, que es la ecuación de Laplace. En nuestro contexto de análisis matemático 2 es solo una presentación, pero ustedes seguramente lo van a usar en física con todas estas cuestiones. Conducción de calor, flujo de fluidos y potencial eléctrico. Mi función por ahora es muy básica, es solo comentarlo, y dentro de ese comentario, la idea sería mostrar que esta función, e a la x por seno de y, es una función que cumple con esta ecuación diferencial. No me está pidiendo que busque las soluciones, me está diciendo, esta hay que verificar que es solución de esta ecuación diferencial. Entonces lo que tengo que hacer con esta función es derivarlas dos veces con respecto a x, derivarla dos veces con respecto a y ver que cuando sumo, la suma me da 0. Entonces vamos a justamente tratar de trabajar con eso, a ver si realmente eso es así. ¿Dónde estoy? E a la x seno de y. Bueno, a ver, usemos esta otra notación, u sub x. ¿Quién es u sub x? Este es más fácil de derivar, ¿eh? Por las dudas, para que tengan presente, quiero mostrar que esta función es cierto, que cumple con esta condición, derivarla dos veces respecto a x y derivarla dos veces respecto a y, eso da 0. Esto con la notación de el subíndice, esto mismo, lo tendría que escribir así, uxx más uii da 0. ¿Con esta notación o con esta? Bueno, a ver, ¿quién es u sub x para esta función? E a la x por el seno de y. La misma. Exactamente. ¿Quién es u xx? También queda igual. Queda igual. Exactamente. Ahí se terminó uxx. Ahora vamos con el y. U sub i. E a la x por el coseno de y. E a la x coseno de y. Y u sub i. E a la x por menos seno de y. Bien, entonces lo puedo poner así, menos e a la x seno de y. Fíjense que cuando yo sumo uxx con uii, estoy sumando dos expresiones que son opuestas, y entonces está bien que el resultado se verifica. Digamos, realmente es solución de esa ecuación diferencial en derivadas parciales. Ese fue fácil. ¿O no? Como dice el señor. Claro que fue fácil. Bueno, dentro de derivadas parciales ya tenemos todo el panorama resuelto.
Lo que nos queda en este transitar es empezar a ver planos tangentes, linealización y regla de la cadena para funciones de más de una variable. Cosa que sencillo no es, ¿eh? A ver acá. Ahí está. Les presento una primera parte, porque no vamos a verlo todo, por supuesto. La idea, llevándolo a funciones de una variable, cuando nosotros veíamos la definición de derivada, decíamos, teníamos la gráfica de una función, nos parábamos en un punto en concreto, analizábamos si existía el límite del cociente incremental, y de existir el límite del cociente incremental, podíamos, bueno, no me quedó muy tangente, encontrar lo que era la recta tangente a la gráfica de la función en un punto en concreto, donde esta recta tangente, como pendiente, tiene el número derivada de la función en A. Vamos a tratar de hacer algo parecido para funciones de dos variables. Una función de dos variables, ahora su gráfica ya no es una curva, es una superficie. Y en un punto de esa superficie, supongamos que esto es Z, esto es X, esto es Y, y me paro en un punto en particular sobre esa superficie. ¿Qué me puede interesar calcular, llevado esta situación a la situación 3D? En ese punto de esta superficie, ¿qué me puede llegar a interesar calcular? Si acá en este punto sobre la curva gráfica de la función me interesó calcular la recta tangente. El plano tangente. Así es. Me va a interesar calcular el plano tangente. Está acá. Va a haber dibujitos mejores que esto, ¿eh? El plano tangente a esa superficie en ese punto en particular. Entonces, a la superficie le vamos a pedir algunas condiciones para que no me traiga problemas a la hora de hacer eso. Fíjense, acuérdense que si una función, por ejemplo, de una variable, teníamos un punto anguloso, como por ejemplo fue la función valor absoluto, en ese punto sabíamos que no iba a estar definida la recta tangente, no existía el límite del cociente incremental. Bueno, eso llevado a funciones de dos variables, donde las gráficas de esas funciones van a ser superficies, a esas superficies le vamos a pedir que no me traigan problemas. Entonces, la idea, como plantea el dibujo, es pedir que la superficie con la que trabajo, para que tenga definido ese plano tangente, no tenga estas situaciones extrañas. No presente un doblez, como es lo que se marca acá en ese segmentito, que no tenga lo que sería la versión de punto anguloso en el espacio, y que no presente tampoco estos lugarcitos acá, que son las que nosotros podríamos decir es una esquina, ¿eh? Ese puntito ahí. En la medida en que esas situaciones no aparezcan en la gráfica de la superficie, vamos a poder pensar en buscar el plano tangente. Y entonces, me interesa hacer esta introducción porque tenemos dentro de todo bastante fresco este dibujo. Este dibujo lo vimos hace un rato cuando hicimos la interpretación geométrica de los numeritos derivadas parciales. Las derivadas parciales representaban también pendientes de rectas tangentes a curvas muy particulares. T1 y T2 son las dos rectas tangentes a las curvas. C1 y C2, que se acuerdan, fueron obtenidas por intersectar la superficie gráfica de la función con planos muy particulares. La curva C1, que es la que estaba acá,
era intersectar la gráfica de la función con un plano que mantenía constante el i igual a b. La curva C2, que es la que está acá, era la curva que salía de intersectar la gráfica de la función con un plano muy particular, que es ahora donde la x permanecía con un valor constante. Teniendo esas dos rectas tangentes, T1 y T2, fíjense que una de las cosas que le vamos a pedir a la función, para que tenga sentido calcular el plano tangente acá, es que las derivadas parciales sean continuas en el punto. Vamos a definir al plano tangente, esta es la definición, como aquel plano que contiene simultáneamente a las dos rectas tangentes, a T1 y T2. En el dibujito anterior yo haría esto. Chan, chan, chan. Que es el que está bien representado acá. Entonces definimos plano tangente a una superficie vista como la gráfica de una función en un punto como aquel plano que contiene estas dos rectas tangentes, a T1 y T2. O sea que mínimamente les estoy pidiendo que existan las dos derivadas parciales. Y en particular, no solo que existan, sino que no me traigan problemas de continuidad, que sean continuos. Ese plano tangente que estoy buscando, que en principio no tengo idea cómo encontrarlo, lo que puedo asegurar es que no es un plano vertical. Vertical me refiero proyectante sobre el plano XY, perpendicular al plano XY. Porque de ser perpendicular al plano XY, alguna de esas dos rectas, T1 o T2, ha tenido que ser perpendicular. Y si alguna de las rectas T1 o T2 llegara a ser perpendicular, es porque evidentemente no existía el límite del cociente incremental en el punto concreto en el que estoy calculando esas rectas tangentes. Ustedes se acuerdan que en funciones de una variable, cuando uno tenía una función que hacía algo así, un poco exagerado, en ese punto la recta tangente era vertical. Como recta tangente podía hablar de recta tangente, pero no existía en ese punto el límite del cociente incremental. Entonces, como ya necesito que las derivadas parciales sean continuas, estoy pidiendo que las derivadas parciales existan. Entonces, si existen, esta situación de recta tangente T1 y T2 no va a aparecer, no puede aparecer. Por lo tanto, el plano que las contiene a las dos rectas, seguro no es vertical. Que seguro no sea vertical, todo este cuentito es para llegar a lo que quiero, ¿no? Es que en la ecuación del plano, el coeficiente en Z tiene que aparecer. Tiene que aparecer. Cuando uno escribía una ecuación general del plano, si este coeficiente que acompaña al Z llegaba a ser 0, el plano era proyectante sobre el plano XY, perpendicular al plano XY. Como esa situación no la voy a tener acá, este C, numerito que acompaña a Z, seguro no es 0. Seguro. Como sé que el plano que estoy buscando, al contener a las dos rectas tangentes, también contiene este punto P, y ese punto P tiene estas coordenadas, también tienen que recordar de álgebra y geometría que yo podía escribir la ecuación de un plano ya directamente poniendo la condición de que este fuese un punto de paso. No sé si recuerdan que uno lo podía escribir así, A, X, bueno, este A me queda, no es el mismo A de acá, ¿no? Más B por, no me gusta. Segundo. Borro. Voy a escribir otras letras porque si no va a quedar como que no se entiende nada y no es la idea.
Voy a escribir la ecuación del plano así. A mayúscula más B por I más C mayúscula más D igual 0. A, B, C, D, los coeficientes que formaban la ecuación general del plano. Decía, si yo conozco las coordenadas de un punto de paso, a la ecuación del plano yo la podría escribir así. A por X menos la primera coordenada del punto, más B por Y menos la segunda coordenada del punto, más C por Z menos la tercera coordenada del punto, igual a 0. Acá era una ecuación de un plano donde yo conocía el A, el B, el C, las componentes del vector normal, y el A chiquitita, B chiquitita, C chiquitita, las coordenadas de un punto de paso. Donde sé particularmente que este numerito no va a ser 0 porque este plano que estoy buscando no va a ser vertical. Me permite eso hacer lo siguiente. Dividir todo por C y en todo caso dejar Z menos B de un solo, Z menos C de un solo lado de la igualdad. Es decir, esto lo puedo reescribir así. Z menos C chiquitita igual a, del lado de la derecha, menos A sobre C mayúscula menos B sobre C mayúscula. Y entonces digo, la ecuación del plano que estoy buscando la puedo buscar de esta manera. Z menos C, este C chiquita, igual a número por X menos A más número por Y menos B. Ese va a ser el esqueleto de búsqueda de ecuación del plano tangente. Este que está acá. Z menos C igual a número, que acá lo estamos llamando A, por X menos A chiquitita, más número por Y menos B chiquitita. Es una ecuación en la que yo ya conozco que el coeficiente que acompaña a Z puedo considerar que es 1, y donde ya sé las coordenadas de un punto de paso. ¿Está bien? Lo anterior fue recordar todo lo que veníamos haciendo de álgebra y geometría, y además considerar que el plano tangente vertical no va a ser. Por lo tanto, el coeficiente que acompaña a Z seguro no es 0. Todo eso me permite buscar un esqueleto como este para el plano tangente. Entonces, en ese esqueleto, lo que yo me voy a preguntar es quiénes son esos numeritos, que es justamente lo que viene ahora. ¿Quiénes son esos numeritos? El A y el B. Y esos numeritos son números que nosotros conocemos. Miren. Con esto terminamos, quédense tranquilos. Esta ecuación que tengo acá es la del plano tangente que estoy buscando. Si a ese plano tangente que estoy buscando lo intersecto con este plano que es I igual B, si el plano tangente que estoy buscando lo intersecto con el plano que está acá, I igual B, es una intersección de planos. Intersección de planos, en este caso me va a dar una recta que simultáneamente está en esos dos planos. ¿Qué recta? No sé si en ese dibujo se ve tan bien, pero ¿qué recta simultáneamente está en el plano tangente que busco y en este plano vertical I igual a B? T1. T1, tal cual. T1 está en el plano que estoy buscando porque por construcción el plano tangente la tiene que contener a la recta T1. Y a la vez, T1 surgió por hacer todo un análisis dentro del plano I igual B. Por lo tanto, T1 es la recta que obtengo de intersectar estos dos planos. De la misma manera, T2
es la recta que obtengo de intersectar. Otra vez, el plano tangente que estoy buscando, porque así fue definido, tenía que contener a las dos rectas tangentes, pero esta vez el otro plano vertical involucrado es x igual a a. Pero resulta que si y es igual a b, yo lo puedo reemplazar en la ecuación anterior y mantener, por supuesto, las dos ecuaciones, para que se genere otra vez la misma recta. Y acá lo mismo, si x es igual a a, puedo reemplazarlo en la ecuación anterior. Por lo tanto, lo que hago es volver a escribir el sistema apenas un poco reducido, porque hay expresiones que se van a anular. En el caso de esta primera recta, cuando reemplace la y por b, esto se va, y entonces la expresión del plano queda un poquito más reducida. Y cuando acá ponga x igual a, lo que se va es esto, y va a quedar solamente esta expresión. Ahora, esta recta T1 sobre el plano y igual a b, este numerito que está acá es la pendiente. Porque preserva la escritura de la recta tangente, donde pongo el punto de paso y donde estoy pensando a z dependiendo de la x. ¿Cuál era la pendiente de esta recta T1? En esa interpretación geométrica que habíamos hecho antes. A ver si la encontramos acá. Acá. La pendiente de T1 era la derivada parcial de f respecto a x en el par que me encuentro. Y de la misma manera, la pendiente de T2 era la derivada parcial respecto a y en el punto en el cual me encuentro. Entonces, volviendo a lo anterior, T1 como pendiente, acuérdense que era f sub x en el par b. Y para T2, en esta escritura de recta tangente, esta es la pendiente. Que acabo de decir es la derivada parcial de f respecto a y en el par b. O sea que, cuando antes no tenía idea de quién era a y b, bajo esta construcción geométrica encontramos quién es a y quién es b. Y entonces eso me permite, al conocer quién es a y quién es b, dar una ecuación concreta de lo que va a ser el plano tangente, como dice acá, el plano tangente a la gráfica de la función en este puntito de coordenadas A, B, y ese C, ¿quién es? F en AB. Esto para nosotros ahora va a ser una ecuación que representa al plano tangente. Y la vamos a usar. ¿Estamos? Esto es mucho más largo, por supuesto acá lo vamos a cortar, pero ya aprendimos a llevar lo que antes hacíamos, encontrar recta tangente a la gráfica de una función de una variable, a este contexto en que ahora se transforma en encontrar el plano tangente a la gráfica de una función de dos variables. Bueno, esto que acabo de hacer ya forma parte de la siguiente sección, que sería la 14.4. Y ustedes en la práctica todavía ni siquiera empezaron la 14.1, así que acá es donde insisto que van a tener ustedes que ponerse a laburar un poco, por supuesto un poco solos y otro en la clase. La idea es que vengan a clases y que puedan ir viendo las cosas que se van resolviendo. Tengo la grabación ahí.